Ya es oficial, la Insta360 Ace Pro 2 ya fue anunciada. Si no lo sabía, ya Insta360 anunció su próxima cámara, la Ace Pro número 2. Y ya encontré también otras imágenes que se han escapado sobre el material de la cámara. So vamos a mirarla juntos a ver qué tiene y si vale la pena esperar por ella. Algo que se nota inmediatamente es que ahora puede ir hasta 12 metros de profundidad. Y si puedes mirar en el frente de la cámara, parece que el diseño también fue cambiado un poco. Como que la parte de aquí más salida y la del micrófono también está como que más salido comparado con la original. Si ven la original, tiene esto aquí normal, pero esta parte de aquí es una sola pieza. So, ahí se ve que son dos piezas diferentes. La parte del micrófono, igual el micrófono en la original está más arriba, si pueden ver, y en esa se ve como que está acá abajo. Otra cosa que noté es la puerta de la batería. Si ves aquí, se ve como algo diferente comparado con la original. En la original tiene esta piececita que uno solo jala hacia abajo y se abre la puerta. En esta se ve como que algo diferente. El lente se ve que viene siendo el mismo lente junto con Leica, eso no ha cambiado. Vamos a ver en la próxima imagen, como dice, puede ir hasta 12 metros en el agua. Lo mismo Leica, el sensor, si me acuerdo bien, yo creo que es el mismo tamaño del sensor, eso se mantiene igual. Parece aquí que van a usar la inteligencia artificial para escoger escenas de video que viene siendo más importante. No se da más detalle, pero me imagino que debe ser eso, pero no aparece más ninguna historia. Dice que van a hacer un álbum de memorias. Okay, esta parte me imagino que debe de ser lo que es el Pure Video, o sea, grabar de noche con la cámara. Aquí están comparando la Ace Pro 2 con otras cámaras, no especifican cuál es, y lo más que se puede ver es que se ve un poco más detallado los videos y especialmente en las luces, como que puedes distinguir qué es lo que está en el brillo, o el contraste entre lo oscuro y lo brillante se puede ver más detallado, y en eso puedo decir que sí, porque hasta con la cámara original se ve bastante parecido cuando uno está grabando de noche. Esperemos que venga mejoría con eso. Esta parte aquí es nueva y ya veo por qué tiene esto aquí diferente. La parte del micrófono, parece que puede ser intercambiable. Y eso va a ser muy bueno porque me imagino que esta pieza de acá va a tener como una esponja adentro para absorber los sonidos, el ruido, y así lo limpia. Eso va a ser bastante bueno. Esperemos que ayude porque la verdad que la original, el sonido es horrible. Y el que la tiene sabe lo que estoy hablando. Esto va a ser muy bueno. Lara, la pregunta es, ¿vendrá incluido o será un accesorio separado? Vamos a ver. Esto es lo otro que está anunciando mucho. Va a tener dos chips para inteligencia artificial. Me imagino que uno, por ejemplo, este dice Pro Imaging, que debe ser para la calidad del video, así sea de noche o de día, lo que es HDR. Y el otro de acá me imagino que debe ser para la estabilización y eso. No hay detalles de qué va a ser exactamente cuál es el uno y el otro, eso ya veremos cuando salga. Aquí dieron un ejemplo de la estabilización, apagado, encendido. Para mí este ejemplo que pudieron apagado se ve como un poco exagerado, no sé si será así o no, pero para mí la estabilización es bastante buena en esta cámara, o sea, en eso no hay ningún, ¿cómo se dice? Ningún complaint. Lo otro que veo es el ángulo de la cámara, parece que lo han aumentado un poco, ahora va hasta 157 grados, eso es bastante ancho, puede coger muchas cosas. Vamos a ver cómo afecta eso en los videos. Esta imagen es un ejemplo usando lo que es HDR o la versión falsa que ellos usan. Hasta ahora tengo entendido que no usan 10 bits, que va a seguir siendo 8. Pero ya veremos cuando salga. El sistema que ellos usan viene siendo un HDR falso. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo no le veo muchas veces la diferencia. A veces me brillo un poco, pero no le veo mucho la diferencia. Casi siempre lo tengo apagado. Estos son las especificaciones de cada modo. Vamos a ver qué tiene. Vamos a empezar por video normal. El video ahora puede grabar en After HDR hasta 4K por 60 cuadros. Eso es bastante bueno porque creo que antes era hasta 30. 8K en 16:9 puedes grabar hasta 30, que antes era también 24. Eso va a ser bastante bueno para mucha gente que le guste grabar en 8K. Si lo cambio a 2x35, la barra cinemática, ahí sí vas a volver de nuevo a 30. Lo más que puede grabar es el 4K 120, a menos que baje hasta 1080 y va a ser 240 ahí. Pure Video para grabar de noche, me gusta que ahora también lo subieron. Antes nada más podía grabar hasta 30 cuadros, ahora puede grabar hasta 60 cuadros. Eso es bastante bueno, ya que era una de las limitaciones que tenía. Free Frame Video
eso significa que puedes grabar y después en la aplicación escoger vertical o horizontal. Nunca lo he usado, para mí como que nada, más pasos para el video cuando estás grabando, la verdad nunca lo he usado, pero parece que ahora puede grabar hasta 60 cuadros por segundo. Cámara lenta se mantiene lo mismo, a 4K, 120, eso de ahí no sube. La cámara lenta se mantiene igual. Y en la foto la resolución es 50 megabytes, el máximo. Eso no está mal. Yo creo que, no me acuerdo si era lo mismo, vamos a averiguar ahora mismo con acá el foto. En foto nomás es 36 megabytes y si grabas en HR son 12 megabytes. Si va a ser un aumento a 50, de 36 va a subir a 50 megabytes. No está mal. Esas son las imágenes filtradas que he visto. Si vemos en el video, depende del otro lado de la cámara. En el otro lado parece parecido, tiene un solo botón, que me imagino que va a ser para encenderla y apagarla y cambiarle el modo. Que en parte no me gustaba el original, porque en el original el problema que tiene es que si quieres apagar la pantalla no puedes. Tienes que esperar que se apague sola o apagar la cámara completa. No tiene una forma como otras cámaras, tiene otros botones, porque cuando aprietas una sola vez lo que hace es cambiarle el modo. ¿Qué más tienen? Les enseño otra parte. Comienza octubre 22, el día que la van a sacar. No enseña más nada de la cámara, no sé cómo será por detrás, del otro lado. Esperemos que sea una mejora comparada con él. Y otra cosa que siempre me he protestado es la pantalla con los lentes polarizados. Esperemos que ahora la hayan arreglado. De los que veo favoritos, de las cosas que veo de la nueva cámara que favorita es una vez el micrófono, que va a tener la opción de venir con bloqueador de sonido o de bulla. Eso yo creo que va a ser bastante bueno. Y lo otro, que el 8K puede subir hasta 30 a cuadros por segundo. Eso yo creo que van a ser las dos cosas grandes por ahora que veo que me van a gustar. Díganme en los comentarios cuál prefieren, esperar por la Ace Pro 2 o van a aprovechar y comprar la una. Déjenme saber en los comentarios si vale la pena. Déjenme saber en los comentarios si va a valer la pena esperar por la nueva cámara.